Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al servicio de hoy. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por esta mañana, Señor, por esta tarde. Te doy gracias, Señor, por todos los hermanos que nos van a poder ver. Y te pido, Señor, que el mensaje que el pastor traiga hoy, que sea de bendición para todas las personas que ahorita estén pasando por circunstancias difíciles y que tú estés con ellos y los cuides en todo tiempo, Señor. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Padre, pero sí estamos unidos en espíritu. Gracias te doy, Padre, por eso, porque, Padre, la iglesia no es un edificio, somos todos los miembros quienes hacemos la iglesia, Padre. Te pido, Padre, que nos recuerdes de que tú nos quieres unidos, Padre, que no quieres divisiones entre nosotros, Padre. Por favor, bendice este servicio, bendice las palabras del Señor. Y gracias, Padre, te damos porque podemos orar y menguar en ti. En el amor de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, amigos, familia en Cristo. Se está yendo más rápido el tiempo y ahora pasaron 2 semanas
y ahora estamos aquí de regreso. Las cosas, las noticias siguen anunciando situaciones un poco desfavorables aquí en Estados Unidos. Parece ser que los expertos están sugiriendo un segundo cierre total, cosa que pensábamos que ya no iba a pasar. En otros países como México se espera que esto dure hasta diciembre. Por muchos lados, hermanos, parece ser que las cosas van a continuar de esta manera. La pregunta es, ¿qué hacemos por lo mientras? Si usted tiene trabajo, déjeme decirle que es muy afortunado. Si usted tiene un lugar donde descansar, es muy afortunado. Si usted no se ha enfermado, es muy afortunado. Entonces yo creo, hermanos, que ahorita debe existir entre nosotros un sentimiento doble. Por uno, de agradecimiento hacia el Señor, y por otro, de esperanza. Es decir, por difíciles que sean las situaciones en este momento, debemos tener la esperanza en que nuestro Señor está al pendiente y que va a tener misericordia de nosotros. Hay un cuadro muy famoso de Filippo Lippi. Este cuadro es el de la Virgen y el Niño. Espero que lo puedan más o menos ver claro. Si no, ustedes lo pueden encontrar en internet. Es fácil de ubicarlo. La Virgen y el Niño de Filippino Lippi. Está en la Galería Nacional de Londres. Es un pintor, o era un pintor renacentista italiano. Los críticos de arte reconocían de que los colores eran estupendos, la imagen estupenda, pero le encontraban 3 defectos. Uno, decían que las proporciones de las imágenes parecían equivocadas, que las colinas del fondo parecían exageradas y que los 2 personajes arrodillados se veían incómodos y raros. Estos 3 defectos, por llamarle así, durante mucho tiempo se mencionaban de este cuadro. Robert Cumming, un crítico de arte, un día llegó y estaba observando la pintura y de pronto él pensó, ¿qué tal si el problema no es la pintura? ¿Qué tal si el problema es cómo yo veo la pintura? Lo que hizo él fue que se arrodilló y vio la pintura de abajo hacia arriba. Y ahí se dio cuenta de que el problema no era la pintura. La pintura, de hecho, había sido pedida no para ponerse en una galería, sino para colgarse en un lugar de adoración. Es decir, que el ángulo para ver la pintura no era de frente, sino el ángulo por lo que se pidió esa pintura, que fue hecha para eso, era verla de abajo hacia arriba. No era la pintura lo que estaba mal, sino la perspectiva del que lo miraba. La perspectiva correcta era una posición de adoración. En estos momentos, hermanos, yo no sé cómo usted vea la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, es pura, es íntegra, no se contradice. El problema está en cómo vemos la palabra de Dios. Si usted está de pronto en una actitud equivocada, es muy probable que usted no pueda ver el resplandor, la belleza de la palabra de Dios. Yo no sé cómo usted esté al día de hoy, pero mi pregunta es, ¿cuál es su perspectiva el día de hoy? En algún momento recordamos esas imágenes cuando la gente corrió
en los primeros días de la crisis y salió de los almacenes con carros abarrotados de artículos que no necesitaba. Y ahí pudimos ver lo egoístas que somos, porque no me importaba que no había para el que seguía. Lo importante es que yo tuviera, aunque sea de más, que no iba a ocupar. Esta crisis ha revelado lo peor de nosotros, por un lado, pero por otro lado también ha revelado cosas preciosas. Hay doctores que han estado atendiendo a los pacientes, terminan su jornada de trabajo y se quedan a dormir ahí, porque no quieren ir a contagiar a su familia. Se quedan a dormir ahí, sacrificando para no ir allá a su casa y no exponerlos, y quedan ahí en el hospital, expuestos a estos riesgos. Vemos gente que va a dejar alimentos a los más necesitados, a los hospitales, a las personas que están en la calle viviendo. Es decir, por un lado vemos el egoísmo que ha surgido, por otro lado también vemos gente que ha respondido con un sentimiento de solidaridad durante esta crisis. Todo depende de la perspectiva como usted vea las cosas. El día de ayer yo hablaba con una hermana, la hermana Anita, y me decía: pastor, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con el Señor si tenemos un lugar donde vivir, tenemos alimentos, no nos hemos enfermado y tenemos trabajo? Fíjese, es la perspectiva de una persona. Pero puede haber personas que estén enojadas, resentidas, que estén peleando por lo que está pasando, y así van a ver la situación. Así como este cuadro, depende cómo usted ve las cosas, es como usted va a actuar. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta es palabra de Dios, hermanos. No es posible que en medio de una crisis como la que estamos viviendo, una pandemia mundial, puede existir en nuestros corazones algo que no sea agradecimiento, esperanza, amor. Lo peor sería es que aún dentro de la iglesia nos estemos peleando, dentro de las familias nos estemos separando. Eso sería lo peor, porque entonces ni aún así nosotros logramos ser como Dios quiere que seamos. En estos momentos yo los animo, así como dice la palabra, que nos enfoquemos en las cosas que traen dignidad, que traen enaltecimiento a nuestro Señor. ¿Qué dice? Pensad en lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Hermanos, este es el momento de perdonar. Este es el momento de amar. Este es el momento de unirnos, de unir familias, de unir iglesias, de unir amistades. Este es el momento, hermanos. La palabra de Dios lo dice, que si lo hacemos, ¿qué va a pasar? Y el Dios de paz estará con vosotros. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, es muy probable que no haya paz en nuestros corazones. Así que yo los animo a que en esta crisis adoptemos una actitud correcta de adoración. Y la pregunta sería, ¿cómo adoro al Señor? ¿Cuál es la actitud correcta? Bueno, para esto yo los invito a que leamos el Salmo 84, que para motivos de este mensaje, que es precioso el Salmo, yo lo he estado leyendo y releyendo y digiriendo en mi alma todos estos días. Pero para hoy vamos a ver el versículo 10, 11 y 12. Y dice así: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios.
Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, pedimos, Padre, que tu palabra nos hable el día de hoy. Lo necesitamos, Señor. No entendemos muchas cosas que están pasando. Y te pedimos, Padre, que esa paz que sobrepasa en todo entendimiento, nos las puedas, Padre, regalar, para que podamos navegar en estos tiempos difíciles. Pedimos, Señor, por aquellas familias que tienen un familiar enfermo en estos momentos. Que tu, Padre, tengas misericordia de ellos y les devuelvas su salud. Te pedimos por aquellas familias que han perdido un ser querido en estos días, para que tú, Señor, les des consuelo. Te pedimos, Señor, por los que tenemos salud, trabajo y lugar donde descansar nuestros cuerpos, que nos des un corazón de agradecimiento. Pero sobre todo, Padre, te pedimos que tu palabra la veamos como la fuente de esperanza, porque esta crisis va a pasar, y que cuando termine, que terminemos este tiempo más fortalecidos y más unidos que nunca, familias, iglesias, amistades. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Salmo 84 lo hemos oído, lo hemos leído, meditado muchas veces. Es muy común que este versículo se ponga los domingos, antes de irnos a la iglesia, cuando nos comunicábamos con los hermanos, los amigos. Nos vemos en el templo, sí, más vales un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es muy común, pero hermanos, en estos días cobra un mensaje especial. Realmente uno extraña estar en los atrios del templo del Señor. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando nos salimos de las iglesias pensábamos que íbamos a regresar en un mes, en 6 semanas. Muchas cosas dejamos pendientes, pero ahora nos damos cuenta de que esto va para largo y que puede extenderse otros meses más. Estos versículos, 3 versículos, nos enseñan varias cosas. Yo quiero que veamos estas 3 primero, hermanos. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos de nosotros añoramos llegar al templo, alistar todo, tener la lección, escuchar la palabra, alabar, adorar al Señor, compañerismo, el abrazo con el amigo, con el hermano, que lo extrañamos y nos da gusto verlo? Todo eso lo extrañamos. Aquí dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y eso a mí me está hablando. Yo no sé si a usted le hable, pero yo cuando lo leía me quedaba pensando, Señor, ¿y estoy andando en integridad? Ahora que hay necesidad de ayudar a tanta gente, ahora que tu iglesia tiene que tomar un papel de liderazgo en las necesidades que hay en la comunidad, ahora que en la familia se espera escuchar la palabra de Dios, y yo me pregunto, ¿seré yo, Señor, el que anda en integridad o necesito cambiar? Y por último aquí dice, dichoso el hombre que en ti confía. Al final vamos a ver una gráfica donde con mucha tristeza refleja que la tercera parte de las personas que iban a la iglesia ya no están yendo, ya no atienden los servicios virtuales o ya no leen la palabra. Están desanimados, ya no quieren saber de su iglesia. Es triste, pero está pasando. Eso está pasando con el creyente, el que sabe de la palabra. Imagínense cómo está con aquellos que no han oído de la palabra. Debe ser una situación bastante difícil. Pregunta, ¿cómo debe de ser mi adoración? Punto número 1, adora solo a Dios. Eso lo debemos tener claro.
¿Cómo debe ser mi adoración? 1. Adora solo a Dios. Déjenme decirles, con el tiempo acabas convirtiéndote en aquello que adoras. Si adoramos ídolos sin valor, nuestras vidas se vuelven inútiles. Yo sé que suena duro para muchas personas que nos están escuchando, pero adorar a ídolos sin valor hacen que nuestra vida sea inútil. Fíjense lo que dice el Salmo 84:8. Fíjense, dice: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Déjenme decirles, Dios tiene la capacidad de escucharlo a usted. Un ídolo no. Se lo voy a repetir. Dios tiene la capacidad de escuchar su oración. Un ídolo no. Por mucho tiempo yo pensé que así era, hasta que leí la palabra y me abrió los ojos y entendí que mi Padre Celestial, Él sí puede escuchar mi oración. Por eso ahora vivo confiado en Él. Por eso ahora puedo irme a mi rinconcito privado y hablarle a Él, porque sé que Él me está escuchando, que Él sí tiene esa capacidad de escucharme. Fíjense lo que dice Romanos, porque acuérdense, Romanos es un libro de doctrina y nos explica en qué se sustenta nuestra fe. Y esto tiene mucho que ver porque de pronto, ¿qué hemos hecho con nuestra fe? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿A qué se refiere este versículo? Este versículo ayuda a entender cuando de pronto no tenemos mucho conocimiento de la palabra, o no tenemos una Biblia, o hay lugares donde ni siquiera saben leer todavía, y la pregunta es, ¿cómo ellos van a saber de Dios? Si ellos no tienen la Biblia, si ellos no pueden leer su palabra, ¿cómo ellos van a saber de Dios? Dice que por medio de la creación nadie tiene excusa para no alabar a Dios. Dice, ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Yo sé que muchas personas de pronto disfrutan estar en la naturaleza. Yo también. Me encanta caminar a la orilla del mar, por ejemplo. Y aunque me gusta mucho el mar, mi adoración no es con el mar, porque el mar fue creado por Dios. Entonces mi alabanza es para el creador del mar, no al mar. Cuando una camina nosotros como familia vamos a un lugar donde hay unos árboles preciosos, grandes, enormes, fuertes. Los veo y me impresiona la fortaleza que irradia un árbol de esa magnitud. Hay algunos que se vuelven dos y son hermosos, fuertes, pero no le doy alabanza y honra al árbol, sino le doy la adoración y la honra al creador del árbol. Le digo esto porque el primer punto es: adora solo a Dios. Adora. No estoy diciendo que no tengamos una inclinación natural de que nos gustan muchas cosas como el mar, el viento, el árbol, la vegetación, la fruta. Hay muchas cosas. Pero yo te animo, amigo, hermano, a que adores solo a Dios. La creación de Dios, las estrellas, el sol, la luna, todo es precioso. Adora al creador de ellos. Dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando uno puede ir a lugares donde en la noche es completa oscuridad y se pueden ver los astros,
es precioso disfrutarlo. Es una imagen que solamente lo ve uno, hay veces en películas, y que uno disfruta de esa creación y uno puede entender que hay alguien atrás de esa creación, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, yo lo animo a que primero adore solo a Dios. Segundo, adore a Dios en tiempos de crisis. No porque sean tiempos de crisis ahora, usted se aleje de Dios como está pasando. No, al contrario. Oremos por la restauración de la adoración. La adoración es un medio precioso para tener una relación con el Señor. En tiempos de crisis es cuando es más necesario. Si bien es cierto que no nos congregamos, ahora es el tiempo cuando no podemos perdernos un servicio, un estudio, un devocional, mi lectura diaria, mi oración. Ahora es el momento donde eso no puede faltar. Lo demás puede faltar, pero la relación espiritual con mi Señor no puede fallar. Adore a Dios en tiempos de crisis. La crisis que estamos viviendo ahora es temporal y no es la única que ha habido muchas. Les voy a hablar un poco acerca del cautiverio que vivió el pueblo judío. Para explicar esto, forzosamente tenemos que ver los profetas que hablaron de la profecía, los eventos que pasaron y después qué pasó después del cautiverio. Para hablar de la profecía, tenemos que leer dos libros, Jeremías y Ezequiel, básicamente. Jeremías y Ezequiel. Para saber qué fue lo que pasó, hay que leer Segunda de Reyes. Y para ver qué pasó después, hay que leer Esdras o Nehemías. Entonces, vamos a ver versículos de esos tres eventos para entender qué pasó en esta crisis que vivió el pueblo de Dios. En Jeremías, capítulo 13, del 15 al 16, dice, cuando Judá será llevado al cautiverio. Esta es la profecía que Jeremías da, pero nadie se imaginaba que iba a pasar. Si es cierto que durante todo el tiempo desde que el pueblo judío salió de Egipto, tuvo muchas guerras, muchos enemigos, muchos descalabros, subían gobernantes, bajaban, los conquistaban, pero llevar a cautiverio a su pueblo, eso no se había visto. Nadie se lo hubiera imaginado que el pueblo de Dios fuera llevado encadenado, cautivo, por muchos años, por el reino de Babilonia. Nadie se lo hubiera imaginado. Bueno, Jeremías y Ezequiel ya hablan de eso. Jeremías dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Fíjense versículo 16. Dad gloria a Jehová, pues Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. De pronto, la profecía nadie la entendía. Y lo mismo puede pasarnos el día de hoy a usted y a mí. Estamos viendo las noticias donde en Florida está muriendo una persona cada 8 minutos. ¿Eso no le dice nada a usted? Estamos viendo las noticias donde en Houston están llenos los hospitales y no hay más camas para atender a los enfermos. ¿Eso no le dice nada a usted? Estamos viendo las noticias donde en California se han multiplicado los contagios y es necesario volver a cerrar todo el estado. ¿Eso no le dice nada a usted? Dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas. Esta semana recibimos la noticia de 3 conocidos familiares en México que pasaron a la presencia del Señor. 3 personas que los conocimos, nos tropezamos con ellos. Tal vez no eran nuestros amigos, pero ahora esas muertes tienen nombre, rostro, y duele, porque la pregunta es, ¿quién sigue?
Entonces, yo le pregunto a usted, ¿no le dicen esos números nada? En lugar de alejarnos de Dios es cuando más tenemos que estar unidos. Jeremías está hablando de esto y probablemente nadie lo entendía, pero dice, dad gloria a Jehová Dios vuestro. ¿Y por qué se fueron al destierro? ¿Por qué permitió Dios el cautiverio? Por su rebeldía. Por eso lo permitió. Porque empezaron a adorar ídolos ajenos y empezaron a desobedecer. Y Dios permitió que se fueran al cautiverio. No hagamos eso, hermano. Tengamos una relación con nuestro Señor para que vea que nosotros confiamos en Él y que Él tenga misericordia de nosotros. Esto está pasando con Jeremías. Vamos a ver qué es lo que pasa en Segunda de Reyes, el evento en sí. Y aquí va a haber dos personajes. El rey Nabucodonosor primero dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿qué pasó? Vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Llega el rey Nabucodonosor, sitia Jerusalén. Y fíjense en el versículo 3, qué triste fue todo eso. A los 9 días del 4.º mes prevaleció el hambre en la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Nadie se hubiera imaginado que eso iba a pasar con el pueblo de Dios. Nadie. Jeremías y Ezequiel hablaron de eso. Y decían, alaben a Jehová, acérquense a Dios. No oyeron. Y esto pasó. Esto es triste. Hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Ahorita estamos viendo países en Sudamérica donde los muertos los están dejando en la calle porque ya nadie quiere hacerse cargo de ellos. Ahí los dejan. Lo estamos viendo ya. Lo mismo que estaba pasando ahí. Pero eso fue con el rey Nabucodonosor. ¿Qué sigue después? Ahora sigue Nabuzaradán. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia. Primero vino el rey Nabucodonosor, después viene el capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. ¿Qué hizo él? Quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Fíjense, ya había pasado la hambruna, ya la habían sitiado, ahora vienen a quemar. Y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. ¿Qué está pasando ahí, hermano? ¿Qué crisis más fuerte usted se puede imaginar en este momento? El pueblo judío viene a Nabucodonosor, los sitia, llega a haber hambruna hasta que no había pan para comer. Luego viene el capitán y quema la ciudad. Todo eso está pasando. Una crisis muy fuerte. Vamos a ver ahora qué pasó después de la crisis. Bueno, pero en el mismo capítulo 25 de Segunda de Reyes pasa algo. No de inmediato. Fíjense cuántos años después. Dice, a que aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, ¿qué pasó? Libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay un rayo de esperanza. Cuando ya el rey decide liberar al rey de Judá y ahora le habla con buenos términos, surge la esperanza. Las crisis no duran para siempre. Y el día de hoy, déjeme decirle a usted que esta crisis no va a durar para siempre. Esta crisis es temporal. Y la pregunta es, ¿cómo debe ser mi adoración? ¿Cómo debo yo actuar? Y Esdras, esto es lo que pasa ya. Primero, Jeremías y Ezequiel, la profecía.
Después, Segunda de Reyes, los eventos, Crónicas, ¿qué es lo que pasa? Y ahora vamos, Esdras, también Nehemías habla de esto. Entonces, ¿qué pasa con Esdras? Dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Esdras ya habla, primero la profecía, Segunda de Reyes, el evento, y ahora Esdras nos habla de cómo adoraban a Dios después. Hay tres elementos aquí muy importantes que hay que poner atención. Primero dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y eso es lo que les quiero decir el día de hoy, usted, hermano, amigo. La iglesia, hoy más que nunca debemos estar juntos como un solo hombre, como un solo ejército, con Cristo a la cabeza. Tenemos que estar unidos en esto. La crisis aquí está. Si hay algo en que nos va a salir victoriosos, vamos a salir victoriosos, es la solidaridad. No podemos estar divididos. Por política no nos podemos estar divididos. Por partido político, ¿a cuál le va a usted? Eso no sirve para nada ahorita. ¿De dónde es usted? Tampoco sirve para nada. Lo que sirve ahorita es estar juntos. Y como iglesia, más que nada, como creyentes, más que nada, unos como un solo cuerpo. Fue lo que hicieron ellos. Segundo, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Nosotros tenemos el privilegio, la fortuna de tener las instrucciones aquí en la casa. Si usted no tiene, dígame, yo le regalo una, pero todos debemos tener la palabra de Dios, no de adorno en la casa, sino para leerla, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Esdras dice, nos reunimos como un solo hombre y como está escrito, y así debemos actuar usted y yo. Si usted o yo hacemos algo que no está de acuerdo a lo que está escrito, estamos mal. Si usted o yo estamos reaccionando diferente a como está escrito, estamos mal. Porque nuestro actuar debe ser de acuerdo a lo que está escrito. Y por último, dice, colocaron el altar sobre su base. ¿Qué pasó? Porque tenían miedo. Déjenme decirles que actualmente, en la crisis actual, hay miedo. Sí es cierto. Hay mucho miedo. Pero el miedo no debe de hacer que nos detengamos. El miedo no debe de hacer que dejemos de adorar a Dios. El miedo no debe de hacer que nos quedemos callados. El miedo no debe de hacer que nos quedemos sin qué decir. Hay mucha gente que quiere escuchar la palabra de Dios. ¿El valiente tiene miedo o no tiene miedo? ¿Sí? El valiente tiene miedo. Pero la diferencia del valiente es que aún con su miedo, sigue adelante. Yo no sé si usted tenga miedo por lo que está pasando. Tal vez tenga familiares que están enfermos. Pero eso no nos debe detener. Debemos de dar alabanza y adoración a nuestro Señor, independientemente de qué sintamos, de la emoción que nos quiera controlar. Esto es lo que pasa con Esdras. Pero también el Señor Jesús nos dio un ejemplo de qué hacer en tiempos de crisis. En Getsemaní, ¿se acuerdan? Había pasado la cena con sus apóstoles, sabía de la traición, Judas ya se había mencionado ahí en ese pasaje anterior. Se van a Getsemaní y dice,
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fíjense, versículo 38, esto es bien importante, hermanos. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Pero aun cuando él reconocía que estaba triste, él siguió orando. Y siguió orando, pero no para que se hiciera lo que él quisiera. ¿Cuál fue su oración? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, muchas veces la única razón por la que oramos es porque queremos que Dios cambie la forma de cómo está haciendo las cosas. Como si Él estuviera a nuestro servicio y una oración mía bastara para que Él cambie el curso de todo. No. Nosotros oramos no para que Dios cambie de opinión, porque Dios no recibe órdenes de nadie, menos de usted. Nosotros oramos para que Dios tenga misericordia. Aún como en Esdras, que tenían miedo, aún como con nuestro Señor Jesús, que estaba triste. Si usted puede ser que esté enojado, resentido, que tenga envidia, yo no sé qué esté pasando, pero las emociones no deben de evitar que usted siga adorando a Dios. Entonces, primero, adore solo a Dios. Segundo, adore a Dios en tiempos de crisis. Tercero, adore a Dios con esperanza. Oremos por el reavivamiento de la iglesia. En estos momentos debemos demostrar todo aquello que hemos aprendido, todo aquello que nos ha hecho crecer espiritualmente en este caminar cristiano. Oremos por el reavivamiento de la iglesia, no por la división de la iglesia o por el enfriamiento de la iglesia, el reavivamiento de la iglesia. Fíjense en Nehemías. Nehemías es el segundo viaje para reconstruir el templo que se viene después de Esdras. Nehemías dice, capítulo 9, versículos 2 y 3, dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Esto es la reconstrucción del templo, ya está en Jerusalén. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, ¿qué hacían? Otra vez, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. ¿Saben qué, hermanos? Yo no sé si usted con estos versículos tenga claro que las indicaciones de lo que tenemos que hacer están aquí. No están en los horóscopos, no está en lo que la vecina le aconsejó, no está en lo que dicen las noticias. Lo que tenemos que hacer está aquí. Entonces, cuando nosotros caminamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es lo correcto. Aquí dice, en medio de esa crisis, oraban para que Dios les diera inteligencia, sabiduría para continuar adelante, para animarlos, para levantar el ánimo. Por un lado está aquí Nehemías. Por otro, Juan dice, cuando nuestro Señor Jesús habla con la mujer samaritana, un texto muy conocido, pero voy a referirme solamente a estos dos versículos, tres versículos, 21, 22 y 23. Dice, cuando ella habla con él, ya hablan de que había tenido 5 maridos, y dice, eres profeta, y algo tienes diferente, y le dice en el versículo 21 a Jesús a ella. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene. Fíjense, en ese momento, en ese mundo antiguo, había una capital, donde estaba el templo en Jerusalén, ¿verdad?
En ese momento, todo mundo sabía que a Jerusalén se iba a adorar a Dios. Y dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Le está hablando Jesús, un hombre judío. Dice Jesús, mas la hora viene, ya es la segunda vez. Primero le dice, créeme, la hora viene. Segunda vez, mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Déjenme decirles que es muy probable que en esta crisis solamente aquel que en verdad adora al Señor es el que va a seguirlo haciendo. Y muchos que pensaban que lo adoraban se van a empezar a enfriar, se van a empezar a ir, pero el Señor busca adoradores de verdad. Yo lo animo a que no se separe del cuerpo de la iglesia. Únase, juntos vamos a poder caminar con éxito. Porque aquí nuestro Señor Jesús decía, va a haber el momento en que no haya dónde adorar. Y yo no sé si este es el momento donde no podemos salir a los templos. Y ahora el templo, ¿cuál es? El templo es mi casa. Aquí es donde yo debo empezar a hablar de la palabra. El templo de usted empieza en su casa ahora. Si usted no es capaz de poder hablar de la palabra de Dios en su casa, con sus hijos, con su cónyuge, entonces, ¿qué es lo que usted está esperando? Especialmente si usted conoce de la palabra, si usted ha ido a escuchar la palabra, ahora es el tiempo donde el templo empieza en su casa. Y el verdadero adorador es donde va a demostrar que en realidad adora al Señor. Adore al Señor en tiempo de crisis. Y aquí viene un texto precioso. Salmo 137. Esto es cuando el pueblo estaba cautivo. Y este versículo yo espero que nos lo llevemos grabado. Porque dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Están hablando del tiempo del destierro, del cautiverio como esclavos. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sión es Jerusalén. Sobre las sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y fíjense lo que dice aquí. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. En este momento, usted y yo que sabemos de la palabra de Dios, es el momento de cantarla, de hablarla, de compartirla, porque hay gente que no la ha escuchado. Y si usted y yo no hablamos, las piedras van a hablar por nosotros. Usted que conoce de la palabra, usted tiene que hablar, porque hay gente que necesita oír una palabra de ánimo el día de hoy. Y usted que la conoce, usted es quien tiene que hablar. Así que yo lo animo a que adore a nuestro Señor, empezando en su templo, que es su hogar. Esta gráfica, aquí voy terminando, da 3 datos. Por uno, el 35% de las personas siguen atendiendo su iglesia, viendo los servicios, leyendo su devocional, teniendo sus estudios, etc. Este estudio lo hace Barna, que es la organización que hace todos los estudios para iglesias cristianas, y es una investigación seria. La hizo de abril 28 a mayo 11. 35% siguen atendiendo normal, como en este momento los que me están escuchando. El 14% se ha cambiado de iglesia. El 32% ha dejado de escuchar sus servicios,
atender sus devocionales, sus estudios bíblicos. Y el 18% están viendo diferentes iglesias. Este es el número que preocupa. 1 de cada 3 se ha alejado de su iglesia. Y eso no es bueno. Déjenme decirles que debemos unirnos, adorar, continuar con nuestros estudios que teníamos en la distancia o en su casa, usted lea. Y un día juntos vamos a poder alabar al Señor, adorar a nuestro Señor nuevamente. Y juntos vamos a entrar a sus atrios con cantos de alabanza. Pero mientras ese día llegue, continuemos adelante, hermanos. Gracias por haber tomado este tiempo. Y si usted es la primera vez que lo escucha de la palabra de Dios, invite a Jesús en su corazón. Abra su corazón y dígale: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y deje que Él empiece a trabajar en su corazón. Y usted va a ver cómo su vida cambia. Si usted hizo esa oración, búsquelo. Busque una iglesia donde congregarse ahora que se pueda. Una iglesia donde se predique la sana doctrina. Y déjeme decirle que su vida va a cambiar. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, gracias por tu palabra que nos anima a seguir adelante, adorándote en espíritu y en verdad. Te pedimos, Padre, que el desánimo desaparezca de la iglesia y que solamente haya el ánimo de estar juntos, unidos, perdonándonos unos a los otros, amándonos unos a los otros, para que cuando llegue el momento regresemos como una iglesia más fuerte. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias y si Dios permite nos vemos la semana próxima. Dios los bendiga.